Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía como cada semana y permitirnos llevarles los diversos perfiles de nuestro país como el que le tengo hoy en día. Ella es oriunda de Moca, una mujer sumamente preparada, hermosa. Además, siempre la hemos visto pues desarrollando temas interesantes como la geopolítica, la política, aparte de la diplomacia. Ella es la abogada Marjorie Félix, una amiga, señores, de muchos años, no sé qué tiempo, pero de muchos años, y hoy voy a aprovechar para conocer la mujer, cómo era la niña, si su mami la consentía mucho porque es hija única y necesito saber cómo era su madre con ella. Además, vamos a hablar de cómo pues nació ese interés por estos temas tan interesantes como geopolítica, la política, y si alguna vez la podemos ver aspirar a la política. Así que, señores, no les cuento más para que puedan disfrutar del perfil de esta semana. Marjorie Félix, desde aquí, desde el Hotel Radisson, mi casa. Vamos a la cosa. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Gracias por seguir en sintonía de Perfiles con Lorena Erasme, y como anuncié inicialmente, yo estoy feliz porque hoy yo tengo una amiga que durante muchos años hemos socializado, y a veces ustedes saben, son como de esas amigas que vamos a tomar un café, pero a veces por los afanes de la vida no coincidimos. Ella es abogada, asesora, ha participado en lo que es la diplomacia en República Dominicana, en la parte política. Una mujer con muchas cualidades y bastante inteligente. Ella es Marjorie Félix, a que le doy la bienvenida a Perfiles. Lorena, muchísimas gracias, sobre todo por la generosidad de tus palabras y la generosidad de tu invitación. ¿Tú sabes que es así? Para mí la comunicación es algo de mucho compromiso, y cuando yo veo a alguien tan comprometida como yo suelo ser con la comunicación y con tanto respeto a su audiencia, entonces que me toque que seas tú, para mí es un honor. Ay, gracias. Y para mí más tenerte aquí como invitada en este sentido. Marjorie, tú sabes que muchas personas, yo sé que te han visto, por ejemplo, en el programa que tenía Esfera Global, donde tú abordabas temas diplomáticos, temas internacionales, política, geopolítica, pero tal vez muchos de ellos no conocen a la mujer, al ser humano. Y me gustaría iniciar este bloque hablando un poquito de ti. Yo sé que Marjorie nació en Guanábana, en Moca. Yo nací en Moca, que es el municipio cabecera, y mi madre es oriunda de Cayetano Hermosén, que todos conocemos como Guanábana. Ahora se llama así, ¿verdad? Yo hice mi investigación. Se llama Cayetano Hermosén, pero bueno, sí investigaste. Pero popularmente conocido como Guanábano, porque cuando llegaron los primeros habitantes, allí abundaba la guanábana de perra. Es un fruto que no es comestible. Entonces se denomina guanábano por esos orígenes. ¿Cómo fue esa niñez de Marjorie? Vamos a ver, ¿cómo fue esa niña en Moca? Yo creo que la etapa más feliz de mi vida, y creo que ha sido el puente perfecto para ser quien soy hoy, porque fui una niña muy feliz, fui una niña muy amada por mi madre, por mis abuelas. Sí vengo de un hogar que es monoparental, la patriarca, la abuela, mi madre. De mujeres. Sí, mujeres muy fuertes además. Es verdad. Sí, estrictas, pero con mucho amor. Yo fui una niña normal, que jugaba bastante, tenía muchos amigos, y bien.
Fuiste consentida porque Marjorie es hija única. Me imagino que tu madre la tarea. Era, ya tú sabes, Marjorie, ¿qué quieres? Cuidándote, ñoñándote. Realmente sí. Sí. Yo siempre, la gente que me conoce sabe que yo juego diciendo que soy una princesa. Sí. Porque mi madre me inventó un mundo maravilloso. Yo conocí el mundo real ya cuando salí del Cibao, pero siempre yo creía que el mundo era perfecto porque ella lo hacía para mí. Tuve ese privilegio. Pero ¿cómo así que ella te hacía un mundo perfecto? Háblanos que Yo ella era te el decía. centro, yo era el centro de lo narrado. ¿Que No sí? había cosas imposibles. Mami era la típica mujer maravilla que lo hacía todo posible. Materializaba cualquier sueño para mí. Wow. Y mi tía también. Tengo una tía que es muy cercana. Siempre me decía que es la voz de mi conciencia. Entonces sí, fue una niñez bastante segura. Yo creo que nunca tuve dudas de que podía lograr las cosas que quería porque se me reforzaba mucho ese sentido de pertenencia, mi estima y todo lo que yo podía hacer en base a mi propio esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué te decía tu madre? Por ejemplo, mami, yo quiero ser, no sé, astronauta. ¿Qué te decía tu madre? Mira, mami, yo quiero tal cosa. De niña yo tenía mucha curiosidad por el espacio, siempre por lo desconocido. Yo creía que había algo más allá. Sí. Entonces me equivoqué. Me llamaba mucho la atención todo lo que eran los planetas, el tema de cómo me imagino otro país, otro continente. Le ponía mucha atención a eso y decía desde pequeña que iba a viajar por el mundo. Sí. Entonces mi madre era un poquito escéptica porque ella tenía miedo de que yo quizás no pudiera alcanzar esas cosas porque mi mente volaba, pero mi tía, la voz de mi conciencia, siempre decía, sí, claro, tú vas a ser una gran embajadora, vas a viajar por todos los países, vas a ir a tantos lugares que luego no vas a querer viajar. Te digo. Sí. O sea, siempre. que ella te fue como ella te hizo que tú te visualizaras. Sí. Porque entonces a ti te gustó desde pequeña lo que es la historia, la política, la geopolítica. Sí, siempre. Que vamos adelante, vamos a tratar sobre esto, señores, porque es que Marjorie es sumamente especial en ese sentido. Cuando tú hablas de estricta, porque tú decías también que era un hogar estricto, ¿cómo era? O sea, tu madre, por ejemplo, te castigaba, te llamaba la atención. No me castigaba, pero ella tenía una forma muy particular de comunicarse conmigo, que con una mirada yo sabía ya que era lo prohibido y que no. Así era. Entonces yo sí, le sé que eso. Tú lo sabes, sí, ¿verdad? Por tu padre. Lorena, ok. Entonces mami quizás hacía y ya, yo sabía, un llamado de atención, pero nunca tuvo la necesidad de castigarme realmente, porque yo he solido siempre estar donde debo estar. Qué bueno. Por ejemplo, de esas conversaciones que tuviste con tu madre de niña, que tú recuerdas que tal vez tú estabas desanimada y tu madre, como siempre, era esa persona que te daba como esa vitamina C, ¿verdad? Que te inyectaba esa vitamina C de que no había nada imposible. ¿Qué tú nos puedes contar? Yo recuerdo algo permanente y lo utilizo como un referente en todos mis procesos. Vivía en Cayetano Hermosén, en Guanábano, una casa muy humilde. Sí. Mi abuela tenía una fonda, sí. Un negocio de comida. Entonces era muy popular, se llamaba Ercilia, entonces todos le decían Mamacila. ¿A tu abuela? Sí. Y desde allí yo soñaba con todas estas cosas. Recuerdo que en la primaria yo escribía cartas a los políticos, porque tenía el interés de que las políticas públicas fueran más incluyentes para la gente del Cibao. Se queda todo en la capital. Te estoy hablando de 10, 11 años. Wow, Marjorie, tú tenías ya esa vocación. Siempre, no ha habido dudas. Entonces tuve también profesores que me acompañaban en el proceso y mami, volviendo a ese tema, me dijo algo que quedó, creo que imborrable en mi mente. Mi hija, no importa con lo que tú sueñes ni lo que quieras ser. Si tú quieres ser un árbol grande, de ramas muy extensas y una sombra amplia, y extenderte por los cielos, pero lo que puedes lograr ser es un arbusto, sé un arbusto, pero entre los arbustos es siempre el mejor. Wow. Entonces ahí yo perdí miedos, yo decía, bueno, tengo que ponerme metas muy grandes y en el camino, que es un camino de éxito, no hacia el éxito, son dos cosas diferentes. Cuando tú caminas buscando éxito, te desgastas, sufres. Y no disfrutas ese camino. Exacto, más bien es de frustraciones.
Pero cuando tú tienes un camino de éxito, meta por meta, cosita por cosita, construyéndote, con una visión jamás cortoplacista, siempre yo me he planteado metas a 10 años. Desde niña, es algo que viene en mi naturaleza. Sí. Yo sabía a los 12 años que yo iba a estudiar en Europa. Siempre lo decía y lo repetía y lo repetía. Sí, y lo repetía y lo repetía y se reían de mí. Ahí voy. Por ejemplo, tú dices que tú te criaste en un hogar muy humilde, donde la abuela tenía la fonda. Sin embargo, a veces las personas creen que los más humildes no tienen derecho a crecer, no tienen derecho tal vez a seguir hacia adelante, a soñar. Y no tal vez que no tengan el derecho, sino que tal vez no tengan las facilidades. ¿En un momento llegaste a sentirte así o te señalaron de que, ay Marjorie, por favor, ¿para dónde tú vas? Pues sí, yo recuerdo que no fui al sistema público. Mi madre me alfabetizó. Entonces yo quería... ¿Tu madre te alfabetizó? Sí. ¿Ella era maestra? No, pero alguna vez en su vida alfabetizaba a niños y ella me alfabetizó a mí. Entonces yo iba a la escuela de oyente porque todavía no tenía la edad para ir a la escuela. Fui un año nada más. Y mi madre me quería inscribir en el Colegio María Auxiliadora, salesiano. Era la élite de Moca y entonces había que hacer una larga lista de espera para que te admitieran. Yo recuerdo con claridad que mi madre se enfureció y le dijo a la directora, mi dinero paga igual que el de los demás y yo quiero que evalúen a mi hija porque yo estoy en lista de espera. ¿Por qué mi dinero no paga igual? Yo soy enfermera y trabajo con dignidad. Entonces me evaluaron y me saltaron varios cursos. Y sí, te dicen que tú no lo vas a poder lograr, pero yo siempre tuve claro que una persona que sepa leer y escribir tiene lo necesario para hacer todo lo que quiera hacer en la vida. ¿Quién te decía que no lo iba a lograr? ¿Los mismos compañeros? El entorno, la propia familia a veces, porque mis sueños eran grandes. Yo quería trabajar con presidentes, yo quería viajar por el mundo, entonces una niña en Moca, claro, en Guanábano, imagínate, y se reían. ¿Eso te retaba o te sentías, por ejemplo, de que eso no iba a suceder? Yo siempre supe que lo iba a hacer. Y continué. Y con tu madre al lado, que también. Sí. Ella tenía miedo, realmente, porque yo me planteaba esas metas y como madre quizás ella temía que yo me frustrara en el camino, que no lo pudiera lograr o que ella no pudiera financiar eso. Pero ¿qué va? Leer y escribir, lo suficiente. ¿Cuáles son las cualidades más fuertes de Marjorie? Oh, Dios. Yo creo que tiene que ver con la templanza, la resiliencia. Yo no conozco la palabra no o los noes necesarios, pero para atribuírmelos a mí como limitantes, no. Y eso viene desde la niñez. Tu mamá te desarrolló en ese sentido, te preparó. Tu abuela por igual. Sí, mi abuela era una princesa. Y de hecho, en toda mi vida es la persona con la que mejor me podía comunicar. ¿Por qué? Porque me entendía. Era un lenguaje de amor donde yo ni siquiera tenía que decir lo que quería comer o lo que me afectaba porque mi abuela lo sabía. Entonces, cuando ella partió de este mundo, yo sentí una soledad muy profunda que a veces la he sentido en el camino de la intelectualidad. Porque cuando uno se dedica a la academia y al pensamiento, y lo digo en algún post que tengo ahí en Instagram, hay una soledad que no tiene que ver con estar rodeado de personas. Tiene que ver con afinidad, con conversaciones, con intercambio de ideas, de pensamiento. ¿Qué edad tenías cuando tu abuela falleció? 13 años. 13 años. Y de allí en adelante fue difícil para Marjorie ese recorrido sin esa otra parte que te entendía, que te comunicabas. Sí, fue muy difícil. De hecho, fue un nuevo lenguaje familiar, porque ella lo era todo. Y mi abuela sí era la que pensaba en grande. Ella tenía siempre metas, no sabía bien de escuela, pero calculaba. O sea, mi abuela tenía una mente matemática perfecta, lúcida hasta el final, que quizás murió de 80 años y lúcida totalmente. Ok. ¿Cómo tú te describes? Yo soy una persona simple. ¿Simple? Simple, muy simple. De gustos complejos. Ajá, por ejemplo, esos gustos complejos, vamos a ver, ¿cómo qué? Es que no te sé describir exactamente, por eso es complejo. Por ejemplo, en la comida.
Ahí yo soy muy saludable. O sea, ya no importa tanto lo que me gusta, sino lo que me conviene. Yo soy muy estructurada para mis comidas. Por ejemplo, cada día está programado que yo desayuno, que como, y como me traslado mucho del interior a la capital, tengo todo el menú establecido. ¿Vegetales, hecho. frutas? Sí, ¿Tienes vegetales, una dieta? frutas, los carbohidratos están equilibrados de acuerdo a mis rutinas de ejercicios. Yo hago bodybuilding, que es lo único que puedo hacer por tema de lesiones. Sí. Pero sí, tuviste una lesión no hace mucho. Sí, yo tuve un problema de condromalacia, que es un desgaste de la patela, las dos rodillas, y es degenerativa, pero aprovecho para dar un mensaje: el ejercicio salva y sana. Eso sí es la cierto. gente tiene que saber eso. Yo tenía dificultad para subir o bajar escaleras, incluso no me había dado cuenta que el baño era tan bajito. Sí. Si tú haces el ejercicio, lo vas a saber cuando tengas un problema de rodillas, que no te lo deseo ni a nadie. Y entonces yo me he regenerado bastante con suplementación adecuada, hidratación adecuada y una rutina de ejercicios. Okay. Yo soy bastante estructurada con eso. Ok. ¿En la ropa también te gusta lo diferente? A veces sí te veo que sí. En un momento de mi vida sí, yo fui bastante fashion, la gente lo sabe. Pero tú sigues siendo fashion. Sí, ahora estoy como más sobria, ¿no? Sí. Yo creo que es un proceso de evolución, pero sí, yo era muy atrevida. Como también pasé años en Europa, no tantos años, pero sí con intercambio constante. Exacto. Fui muy europizada. Ok. Por ejemplo, ¿te gusta también en el sentido de la forma de vivir, tal vez diferente a los demás, en el sentido la lectura? ¿Invierte más tiempo en la lectura? Sí, tal vez de viajar. Lo único que a veces, como yo me dedico a la labor intelectual, no siempre estoy leyendo por gusto. Por ejemplo, ahora yo tengo en mi escritorio 5 libros. De esos hay 2 que son uno para crítica, otro es para presentarla en un círculo de interioristas del Ateneo Insular de Moca, que yo pertenezco a los poetas interioristas. Eso es trabajo. Okay. Lo otro ya es neurociencia, que estoy con el espejo del cerebro, la neurociencia del cuerpo. Oh, padre. Sí, tratando de desarrollar algunas teorías de vincular la imagen con el manejo del cerebro y todo este proceso, ¿no? que está ahora muy de moda, pero creo que vale la pena porque la sociedad está evolucionando, la forma de pensar, la estructura cerebral de las nuevas generaciones es distinta por el contacto con la tecnología, entonces estoy ahí. Qué bueno. Pero sí me gusta viajar. He viajado bastante. ¿Cuántos países? Yo no te sé decir ahora, pero yo estuve cerca de 20 años recorriendo América Latina y estuve en Europa también. He visitado bastante. ¿Y qué te gustó más? ¿América Latina, Europa? América Latina tiene el encanto de que somos lo que somos en tanto que latinoamericanos. Siempre me voy a sentir orgullosa y privilegiada de ser latinoamericana. Pero no te voy a negar que mi contacto con Europa me cambió. Wow. O sea, Madrid es mi segundo hogar. Sí. Marjorie, ya antes de irnos a la pausa, y cuando te enamoras, así también ves lo diferente. ¿Perdón? Perdón, cuando te enamoras. ¿ves que lo no diferente? escuché. No te escuché. Cuando te enamoras también eres así, diferente, o sea, te gusta lo diferente, tal vez no lo que la otra persona siempre ve. Sí, yo soy un tanto diferente. Es que no me gusta todo el mundo y soy como muy personal en la forma de querer. Entonces mi amor es de larga data. Yo no soy una persona que cambia de dirección con facilidad. No. ¿Tú eres de esos amores así de antes? Esos amores así permanentes, entregados y estables. Sí. ¿Y qué tiene que tener esa persona como para que, ¡puf! No busco una cualidad física. Yo me dejo atrapar por la nobleza. Yo creo que es una condición. La nobleza Sí. Y la parte, claro, de... Yo no sé si tú sabes que la única parte visible del cerebro son los ojos. Sí. Entonces hay un poder en los ojos. Sí. Los ojos hablan de honestidad, hablan de nobleza. Yo creo que por ahí más o menos. ¿Tú te das cuenta de eso? Sí, son el espejo del alma. Señores, Marjorie es una mujer muy profunda. Marjorie, vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a seguir conversando y conociendo a Marjorie. Vamos a la pausa.
Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es la abogada, experta en temas geopolíticos, política, además de diplomacia, Marjorie Félix, y no les puedo negar que me he aprovechado para hablar un poquito más de ella, de la mujer, de su niñez y otros temas. Marjorie, ¿cuándo vienes aquí a la ciudad de Moca? ¿Cuándo dices, bueno, ya es tiempo de explorar otras cosas? Bueno, yo antes de llegar a la capital fui a Europa. Terminé mis estudios en la Pucamaima, Santiago. Ahí estudiaste Derecho. Derecho. Que por cierto me dijo un pajarito que eras bastante estudiosa, solidaria, leal. Linda. Además de que amanecían estudiando, Entre otras. Entre otras cosas. O sea que tú has sido una fajadora. Esto no llegó por casualidad. No, la verdad ha sido un esfuerzo, me he dedicado, pero nunca dejé de vivir. Lo que pasa es que hay gente que estudia con esfuerzo y hay otros que dedicamos la vida al estudio. Entonces para mí siempre fue parte de vivir. Y en ese camino encontré amigos maravillosos, ese pajarito es un amigo en común. Pero antes de llegar a Santo Domingo fui a España. Estudié ahí Derecho Internacional Público. ¿Una maestría? Un doctorado. Un doctorado, sí. Wow. Todavía tengo la tesis pendiente, pero sí tengo licencia doctoral por la Unión Europea en el Instituto Ortega y Gasset. Entonces ahí hice Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, y como segundo grado hice Alta Administración del Estado con el Ortega y Gasset. ¿Fue difícil ese tiempo en la universidad? Sí. ¿Viajabas constantemente o cómo lo hacías? Porque es hija única y siempre pendiente a su madre. En la universidad en Santiago, exacto. La mayor parte de los estudiantes se van a vivir a Santiago, exacto. Pero esa no era una opción para mí ni para mi madre. Entonces yo tenía que viajar todos los días. Wow. Viajaba en OMSA, viajaba en bola. No sé si todo el mundo está familiarizado con la bola. Claro que sí, llévame allí. Tú vas para Santiago, llévame, dame una bola. Pero en Moca, en esa época ya no. Había lugares específicos, uno era El Hoyo, donde todos los estudiantes se paraban ahí y pedían bola, sacaban el dedo, porque si tú no sacabas el dedo no te daban la bola. Y bueno, sí, fue duro, fue retador, porque yo no había salido de mi casa, no había salido de Moca, no sabía dónde quedaba nada en Santiago, tuve que aprender bastante y siempre digo que yo pertenezco a la carretera, no sé cuántos kilómetros recorridos llevo yo ya, porque primero era de Cayetano Hermosena a Moca, de Moca a Santiago, luego a España, luego regreso a Moca, a Santo Domingo, Moca, Santo Domingo, y siempre soy una nómada. Marjorie, cuando tú vas a Europa ya a realizar este doctorado y te encuentras con este otro mundo, ¿cómo fue para ti? Sobre todo de que esa niña interior estaba cumpliendo uno de sus sueños, viajar por el mundo. Yo, la verdad, pasó tan rápido, yo tuve que lucharlo, porque el tema de la beca, debo decir, porque siempre me inclino a algunos comentarios, el sistema de educación superior te otorga una beca, pero no necesariamente está la manutención, ¿no? Entonces, eso hace que los estudiantes más vulnerables, aunque tengan el índice, aunque pueda competir por la beca, se puedan mantener. Es sumamente costoso. Y en esa época, hace 20 años, no me cuenten la edad, por favor, hacer una transferencia desde República Dominicana a España costaba 100 euros. ¡Wow! Entonces quizás mi madre me iba a enviar 150 euros. Exacto, y tenía que pagar 100. Era duro. Pero encontrarme con España fue renacer. En la Pucamaima yo era una estudiante con honores y en España yo me sentía alguacil de estrados. ¡Wow! O sea, con todo respeto de los alguaciles. Yo me sentía que estaba aprendiéndolo todo y lo fundamental fue cambiar mi forma de ver el mundo. Había un profesor británico que daba una materia que se llamaba Critical Legal Studies. Son estudios críticos del derecho. Y lo único que ese señor me instruyó a mí fue el arte de pensar, criticarlo todo, de construir la realidad, imaginarte el mundo opuesto a lo que es y preguntarte el porqué de todas las cosas.
Y esa fue la materia más desafiante porque nuestro sistema nos enseña a memorizar. Sí. No nos enseña a pensar, a criticar, a que una pregunta tiene múltiples respuestas. Entonces, cuando yo pude dominar eso, entonces renací como profesional, como ser humano. Excelente. ¿Y cómo fue para esa niña alejarse de su mami en ese momento? Fue triste, fue triste, Fue pero duro, para ¿no? ella fue un Claro. mar de llanto. Para mí, aunque fue duro, porque también me hice muy mujer, aprendí lo que era un presupuesto, A independizarte, a mantener un hogar, claro. soy una excelente gestora de una Wow. casa, que no se crea la gente que porque uno está trabajando en televisión o la parte académica, no, se hace de todo. Puedo llevar un presupuesto, tenía ahí que elegir qué comer para poderme transportar, porque si me iba a pies era muy lejos la universidad, pero si comía demasiado no podía pagar el tren. Exacto. Entonces era un equilibrio Un sacrificio. De una que y de otra hoy me cosa. permite a mí incluso gestionar muy bien mi propia empresa, gestionar todo lo que hago. Excelente. Marjorie, ¿y cómo tú llegas a lo que es la diplomacia, trabajar con presidentes? Porque trabajaste o sigues de la mano con el doctor Leonel Fernández. O sea, ¿cómo pudiste hacer esa conexión? O sea, que la niña siguió realizando sus sueños en realidad. Sí, yo recuerdo que estando en España, era el doctor Fernández presidente, y yo decía, yo voy a trabajar con Leonel. Y No, obviamente... pero tú declaras mucho, Marjorie. Sí. Tú y yo vamos a hablar después. Sí, sí, con intención. Y mis compañeros se reían. ¿Cómo ¿Qué tú vas estás a hablando, trabajar? por favor? Yo voy a trabajar con él, pero él no lo sabe. Y él me va a conocer y me va a llamar por mi nombre. Va a decir, Marjorie, pásame esa hoja, por favor. Escuchó, doctor. Todo el mundo se reía de eso. Al final regreso, yo concluí todo mi doctorado con, allá no hay como aquí ABC, no, allá es notable. Ajá. Entonces todas mis materias fueron notables, notifico al Ministerio de Educación que concluyo mis estudios y me toca verlo en Moca. Entonces cuando pude hablar con él, ¿Y cómo fue? ¿Una actividad política? sí, había una actividad, tenía una tía que son amigos. Yo recuerdo que mi tía tuvo una infancia muy cercana a don Juan porque era el padrino de otra tía, entonces había ahí como un vínculo y yo pude hablar con él, entonces me dice, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, ya yo regresé. ¿Y usted qué hace en Moca? Venga a ayudarme con los españoles. ¡Uepa! Después de haber ido a la Ortega y Gasset, usted tiene que servirle al país. ¡Claro! Entonces así llegué. a la Entonces capital. ya ahí pasaste lo que fue la parte diplomática, ¿no? Yo estaba un tiempo en la Cancillería. Ah, en la Cancillería. Sí, fui ¿Tú a la trabajaste en Cancillería. presidencia también? También en Cancillería fui en el Departamento de Relaciones con Norteamérica, una división. Ahora todo está reestructurado, pero yo allí era consejera de la División de Relaciones con Norteamérica. Luego en la presidencia estuve como consultora en el Ministerio Administrativo y en la Fundación Global como investigadora, primero junior y después senior. Ok. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de trabajar con el doctor Leonel Fernández? Por ejemplo, en la parte diplomática, en la parte ya de consultoría directamente al Palacio, entre otras áreas. O sea, ¿cómo ha sido para ti? Lo primero es que la experiencia como investigadora no pudo ser más enriquecedora, porque la parte intelectual del doctor Fernández, todos conocen su parte política, Claro, por razones evidentes, pero es un intelectual realmente consagrado. Creo que es la figura de su siglo, es muy respetado en todos los círculos intelectuales, tanto de la región como de otras regiones del mundo. Entonces eso me permitió el gran sueño de mi vida, que era, yo decía, ¿qué tú quieres? Yo quiero estudiar donde yo quiera, donde me plazca. Entonces pude ir, que si un día a Oxford, que si a Cambridge, que si a cualquier universidad del mundo, que era mi sueño. Claro. Entonces ese intercambio, la guía, la orientación y sobre todo el desarrollar un método de pensamiento, que fue la continuidad de lo aprendido, yo creo que fue un privilegio, la verdad. Y es muy estricto el doctor Leonel Fernández, porque él No. sabe, escúcheme de nuevo, señorita Marjorie,
Él es estricto. ¿Cómo es el doctor Leonel Fernández? Él es tal como lo ven. Es una el ser humano, no el político. No, estoy hablando del ser humano. Sí, tú sabes que los medios, la pantalla, el oficio político genera de por sí un estímulo y una percepción, pero como persona, él es muy afable. El doctor no exige, el doctor pide las cosas de favor, solicita de favor. Sí. No recuerdo una sola vez. Por favor, páseme un poquito de agua. Usted podría. Podría, Usted tiene tiempo. Sí. ¿Cree que podría? Sí. O sea, Él no es imperativo, no habla en primera persona, nunca está de mal humor, nunca. No importa ¿Nunca se ha puesto cualquier guapo? cosa. Yo, en mi experiencia, obviamente que cuando gestionas recursos humanos, y yo era muy joven y tenía compañeros muy jóvenes, a él le rodea gente muy joven, distinto a lo que se ve en televisión. Éramos todos muchachitos y pasaba muchas horas con nosotros, trabajando, investigando. ¿Lee mucho el doctor? Sí. Y nunca Marjorie te llamó la atención, el doctor Leonel Fernández. Señorita Marjorie, no haga eso. No. Con todo el respeto del doctor. Yo soy bien portada, soy bien portada, pero tampoco lo he visto llamando la atención. Y él tiene una forma muy particular de instruir. Entonces, tiene ese ángel, yo diría, para hacerte sentir importante en cualquier momento. Y eso es parte de su naturaleza, yo creo que eso es lo que lo caracteriza. Y yo no soy tan paciente, entonces yo admiraba cómo una persona de su nivel, con aquellos logros intelectuales, políticos, podía dedicarle tiempo desde la persona más encumbrada al más simple y hacerlo sentir importante en cada una de sus intervenciones. Qué bueno. ¿Tú eres de la Fuerza del Pueblo, Marjorie? Tú sabes que yo en este momento soy del partido que representa los mejores intereses de los dominicanos. ¿Cuál? La Fuerza del Yo Pueblo. estoy evaluando cuál es el proyecto político que esté del lado de los mejores intereses de los dominicanos, porque estoy, y has visto en mis redes, en un resurgir, ¿no? Estoy construyendo y en una misión que es aportar a la transformación de la sociedad. No te niego que la formación de tantos años, intelectual, académica, del lado del doctor Fernández, me hace coincidir en muchos planteamientos. Hay cosas que voy desarrollando por mí misma, que veo, que observo y que quiero aportar. Entonces, en ese proceso... O sea, que hasta de la oposición, en este caso PRM, PLD, o sea, tú estás analizando esas opciones. Yo estoy mirando a la República Dominicana. ¿O con los Fernández, papá o hijo? Pero mira, que los quiero como familia. Sí, o sea, eso es indiscutible. Por eso te pregunto. Indiscutible, son para mí familia. ¿Pero eres de la Fuerza del Pueblo? Ahora mismo yo no estoy militando en ningún partido. ¿Pero militabas? Estoy muy concentrada en mi proyecto personal, que es Estudio M, que lo lanzo próximamente, una firma consultora para ayudar a las figuras, a los políticos, sobre todo, de todos los partidos, todos, que ya hemos saben. visto, exacto, llámenme por favor, para trabajar la construcción de su reputación y también manejar las crisis. Yo creo que la forma en la que podemos mejorar la política es ayudando a construir mejores políticos. Así es. Entonces, en este momento yo estoy del lado de los formadores, de los consultores, no estoy del lado de la militancia. Ok. ¿Y no te han ofrecido, por ejemplo, una posición política? Marjorie aspira a diputada, a senadora, por ejemplo, por Moca. ¿No te han ofrecido puestos políticos? No. ¿No te ha interesado nunca tampoco? Yo soy una política, como lo has visto, por naturaleza, pero yo no he aspirado nunca. No. Pero te llama la atención por ocupar un lugar. Me gusta la política. Es algo que yo puedo plantearme, es algo que puedo pensar, porque soy un técnico formado. Mi formación es alta gestión del Estado. Yo pudiera gestionar el Estado desde cualquier instancia en las áreas de mi expertise. Mi formación es el derecho, las relaciones internacionales y sobre todo el derecho internacional público. Y me he concentrado mucho en los temas de corrupción. Entonces creo que como técnico yo puedo servir mucho al Estado, pero en este momento estoy concentrada en mi propio proyecto, que es la consultoría. Sin favoritismo. Sin favoritismo. Marjorie, vamos a otra breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar ahora mismo de los proyectos que estás haciendo. Esfera Global, que fue uno de tus
hijos en este sentido en los medios de comunicación. Así que vamos a la pausa. Vamos. Retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es la abogada, especialista en política, geopolítica, diplomacia, Marjorie Félix. Señores, y he conversado con ella tantos temas y he conocido más la mujer. Marjorie, tú sabes que antes ya de hablar de los proyectos que actualmente estás realizando, para ti como mujer, ¿cómo ha sido ver, desarrollar y lograr cada uno de esos sueños que esa niña, hija única de un hogar humilde, ha ido logrando? ¿Cómo ha sido eso para ti? Ha sido, yo creo que muy esforzado. No puedo decirte que es tan en calma como me veo. Son muchos años. Yo no recuerdo una sola etapa de mi vida en la que no haya estado estudiando. Nunca, jamás. Ay, Marjorie, pero también tienes que divertirte. Yo me divierto, pero estudio. Sí. Y quienes me conocen saben que si estamos en la playa, que tampoco he ido muchísimo a la playa, siempre estoy con la computadora. Y si tú me preguntas ahora, mi computadora está allí, siempre la tengo. Estando en medio de una cena, a veces había un tema nacional y yo tenía que hacer un position paper o algo. Siempre ha sido así. Pero yo lo disfruto, es algo que es parte de mí. Verlo realizado, ahora cuando hago una mirada y hago una introspectiva, creo que ha sido muy desafiante. Emocionalmente he tenido muchos desafíos, no siempre es contento. ¿Cómo cuáles han sido esos desafíos? Pasar por el espacio político. Hay mucha gente que te hace sentir que tú no puedes y la apuesta es a que tú lo dejes. Los círculos son muy cerrados, entonces cuando llega una persona nueva, la apuesta es hacerla saltar del barco y desarrollar la permanencia y el sentido de pertenencia, conseguir respeto. Sobre todo tú resaltas siendo mujer, y algunas personas me han agradecido que diga, bueno, siempre tengo que cargar con la sombra de si no es la mujer de alguien. Y siempre si uno no tiene es fulano que la trajo aquí. Y siempre queda la duda de que tú eres la mujer de alguien. O incluso sugieren que tú no eres capaz de hablar como hablas, que el trabajo te lo están haciendo. ¿Te han señalado de que tal vez tú has logrado lo que tienes porque has sido pareja o te han relacionado con un político? Sí, claro, que eso es lo común. ¿Con qué político te han ¿Qué mujer? No creo que... No tengo mucha notoriedad en los medios, solamente me han visto en esfera global, como tú mencionabas. No es que haya sido pero como también un en el ámbito chisme, político. Pero sí, te lo dicen en los pueblos. ¿Quién está detrás de Marjorie? Sí, lo comentan. Yo lo sé. Lo comentan y Lo te he dicen, vivido. bueno, entonces al final, cuando tú estás consciente y vas madurando, porque es un proceso, primero se sufre, pero cuando tú lo explicas, entonces es peor porque eres menos creíble. Sí. Yo creo que cuando vas a la política, llegas a la política con una familia y con unos amigos. Y esas son las personas que deben conocerte y saber quién tú eres, igual que cuando vas a los medios. Si ese círculo, que es tu capital emocional, que es tu capital espiritual, te acompaña, el resto habla solo. Al final tus calidades tú las vas a demostrar con trabajo, con honestidad y con templanza. Después, si tu abuela hubiese estado viva y ves en la mujer que te has convertido, ¿cómo tú crees que ella se hubiese sentido o qué palabras te diría? Lo logramos y valió la pena. ¿Lo has pensado eso? Sí, porque yo la extraño cada día de mi vida. Sí. Cada día de mi vida. ¿Y tu madre? Mi madre tiene una condición de salud especial y ella se llena de vida. En días pasados estuve en Moca, que iba a impartir una conferencia sobre la mocanidad, y ver a mi madre entrar caminando, ella camina muy poco porque tiene una condición de columna, verla entrando de pie, no en la silla, eso para mí lo vale todo.
Ella un momento te dijo, Marjorie, me siento sumamente orgullosa de ti, mi hija. Has logrado lo que quisiste desde niña. Ella es mi fan número 1. Sí. O sea, yo creo que la primera persona del mundo que se sienta a ver Esfera Global todos los sábados es mi mamá. Así era mi papá también. Sí. Pero una palabra que tal vez te haya, no sé, como que wow, mami, que ella te haya dicho, si puedes compartir con nosotros. No, mami no es tan expresiva, Sí, porque pero algo está muy delicadita. No, pero anteriormente, o sea, ahora mismo yo sé que ella está pasando por un proceso de salud, pero anteriormente te llegó a decir tal vez algunas palabras. Ella lo que me dice, te quiero mucho, porque se pone muy emotiva. Sí, Entonces, al ver su hija lograr todo. Ambas, como que, sí, te quiero, pero Sí. no profundizamos, porque ahí hay yo creo que se ha formado de amor, una gran laguna de amor. Entonces, tenemos que manejar esas emociones por muchas situaciones de su propia salud. Okay. Y lo vamos llevando al paso. Tú misma tratas de mantener como esa barrera de no mostrar tal vez tus emociones a nivel público, político, tal vez por lo mismo, por lo que hemos venido hablando, por el tipo de personas que encuentras, la forma tal vez de resiliencia, de sobrevivir en ese mundo. Yo soy muy expresiva. Cuando vine a entender que las emociones deben permanecer como un capital más reservado, ya me conocían muy bien, sí. Pero sí es algo que todo el mundo debería practicar. Así es. Porque cada vez lo que llama más es el manejo emocional, todos los contenidos tienen una carga emocional, ese es el mundo de hoy. Pero en lo personal hay que gestionar mucho las emociones, hay que tener varias capas para poder resistir, porque no es fácil, la vida pública no es fácil. Bastante difícil. Y el escrutinio público es descarnado. Eso es cierto. Tú estás cada día que te puedan señalar o decir cualquier cosa. Sobre todo la audiencia ha generado una noción de pertenencia sobre las figuras públicas y creen que por tú ser un gestor de lo público o dedicarte al entretenimiento, al arte, ellos pueden gestionar una parte de tu moral y acusarte de cualquier forma, olvidándose que lo que está detrás del personaje o del funcionario o del artista es una persona igual que tú que estás criticando. Y suelen ser juicios muy duros. Entonces, hay que saber a lo que uno pertenece. Así es. Marjorie, Esfera Global, tu primer hijo en los medios de comunicación. Háblanos de esta experiencia. Allí abordabas temas sumamente interesantes. Geopolítica, política, conflictos a nivel internacional, políticas también. O sea, háblanos un poquito. Educación, ciencia, tecnología. Era un programa muy diferente a lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Al contenido de los medios de comunicación. Háblanos un poquito con relación a esto. ¿Cómo surgió? Esfera surgió de una oportunidad que me llega estando quizás en una etapa de mi carrera como investigadora académica, donde ya en la fundación hay una edad para estar. Entonces yo tenía que salir, ¿no? Porque vienen los pasantes, ya yo estaba como coordinadora de investigación y surge la oportunidad de ir a un espacio. Entonces primero era el dilema, ¿a qué voy a televisión? Porque yo suelo analizar muy bien siempre el por qué. ¿A qué voy? ¿Cuál es el objetivo? Porque estar por estar no aporta. El dato por el dato no te dice nada. Entonces se requiere algo distinto en la televisión. Voy a pagar el precio de llevar algo distinto que la audiencia no va a abrazar necesariamente, pero que puede cosechar un fruto con el tiempo. Y que, bueno, sí, lo voy a hacer. Puedo hacer de todo, puedo hacer entretenimiento, puedo hacer una revista de variedades, pero no era lo que yo quería. Entonces, creamos ese espacio académico para los académicos y para los expertos. En la comunidad académica, científica, intelectual, política, sí tuvo una gran recepción. Muchas figuras, casi todas las figuras de todos los partidos fueron a Esfera Global, figuras internacionales de la consultoría, de la imagen,
Y yo creo que llenamos un cometido, tenemos más de 200 videos en YouTube. Sí. Y fuimos nominados como proyecto que aporta a la educación en un renglón en América Latina. Wow. Y proyecto que aporta a la democracia latinoamericana también en México, por la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Wow, excelente, Marjorie. Sí. ¿Fue retador llevar un programa con este contenido? ¿Fue Sí, retador? muchísimo. ¿Por qué? Porque las marcas creen que los que hacemos ese programa y los que lo consumen no comemos. Las marcas creen. ¿Cómo así, Marjorie? No, yo me Como imagino. que yo no entiendo, como que No, tú tienes no tu programa comemos. tú resuelto, Así todo tu es. costo de producción. Ningún banco cree que los académicos necesitan comida, no te ponen un anuncio. Nada. Las cadenas de comida rápida no te ponen un El anuncio. Estado tiene sus favoritos. Exactamente. Y ese era un programa que sostenía una ideología. Entonces, sí eran bastante respetuosos. Creo que recibí mucho respeto de los gobiernos distintos que estuvieron allí en esos años, porque acudían a las entrevistas, pero nada de patrocinarte con un anuncio de turismo, de educación. Ni educación, ni por lo menos cultura. Exacto. Exacto. Entonces sí es muy duro hacer un contenido con una gran estética, con un costo de producción muy alto, que lo sostenía prácticamente mi bolsillo. Entonces, Wow, Marjorie. difícil. ¿Cuánto tiempo duró el programa? 3 años. Todavía se transmite Sí, todavía. por Telemicro. Ok, todavía. Ajá. Ok. Los sábados y por Pero Telemicro Internacional. estás trabajando con Esfera Mira, Global. Sí, con Esfera Global todavía está en televisión. O sea, pero estás haciendo contenido nuevo. Tenemos un contenido que se produjo ya Ok. y se está transmitiendo, es un enlatado. Ok, ya. Realmente. Pero no se pierde. No se pierde porque era demasiado material. Exacto. Y por el tipo de contenido también. Exacto. Y es atemporal. Entonces, por ejemplo, si tú quieres entender conflictos de Medio Oriente, tú tienes en YouTube, o lo puedes ver los sábados, el origen de cada tema, conflictos de frontera, con dominico-haitiana, los temas trascendentales de la historia del sistema educativo dominicano. Qué bien. Es realmente enriquecedor y muchos profesores los llevaron a las aulas en las Qué bien. universidades. Excelente. Había gente que hacía sus tesis de grado también con En los base programas. exactamente a los temas que Así tratabas. es. Porque cada programa es un guión de investigación que nos implicaba a nosotros hasta 1 o 2 semanas de investigación. Ok, Y no es fácil. Sí. No es fácil. Era una entrega y en la primera temporada nosotros teníamos hasta 5 y 6 expertos en un solo programa. Wow. Lo hacíamos cuando todavía no había pandemia y no había las llamadas en vivo, nosotros hacíamos transmisiones en vivo. Y Lo hicimos Azul. desde México, desde Argentina, desde España. Excelente. Marjorie, para ir cerrando, tenemos ahora tu nuevo hijo. Es Omisiones Calculadas. Omisiones calculadas. Calculadas, ese es tu otro hijo ahora mismo que lo estamos viendo, pero ya este es un poco más diferente. Sí, es un podcast. Exacto. Háblanos un poquito de esta iniciativa. Mira, Omisiones Calculadas es ya el resultado de mi proceso de maduración de ideas. Allí, como dice su nombre, lo que te estoy contando es lo que nadie te cuenta sobre los temas, lo que las ideologías te ocultan, lo que te oculta el mercado, lo que te oculta el sistema. Por ejemplo, el tema de cambio climático. ¿Qué hay detrás del cambio climático? ¿Cuáles son los que sostienen que hay cambio climático y por qué? ¿Quiénes que no y por qué? Todo obedece al proceso de la revolución industrial. Los de derecha, que son el 1% dueños de todo el mundo, pues te van a decir que no hay cambio climático. Claro. Porque el proceso de industrialización les favoreció a ellos. Pero el 99% de pobres sí sabemos que hay cambio climático. Sí. Entonces, bueno, esas ideas, inteligencia artificial, ciberadicciones, todo el tema de inteligencia emocional, todos esos temas que los escogimos haciendo un análisis de cuál es el interés de los en Iberoamérica, de quienes hablan español, porque Omisiones Calculadas está destinado a hispanoamericanos. Sí, hispanoamericano. O sea, no es solamente concentrándonos en República Dominicana, sino exportando ese conocimiento a todos los que hablan español en el mundo. Ok,
¿Pero por qué? ¿Por qué esta parte de presentar lo que otros no ven? O sea, ¿por qué darle este giro? Porque yo soy una militante por la humanidad. Creo que si hay algo que requiere el mundo ahora es que se vuelva a la conciencia. El hombre ha perdido una gran batalla consigo mismo. El hombre es el protagonista de este mundo y de su historia, pero se ha dejado usurpar el lugar por sus propias invenciones. Entonces, si nadie te está contando la verdad, si los gobiernos no te lo dicen porque no les conviene, si los dueños de las empresas, de los algoritmos, no te están diciendo lo que hay detrás, sí. Si hay un sesgo cognitivo, porque las redes te exponen a lo que tú quieres ver, no hay criticidad en los seres humanos, porque solamente hablas con tus afectos, te exponen a los temas que te gustan, tú pierdes nivel de conciencia. Si los dueños de las empresas de medios tradicionales tampoco les importa la calidad de lo que te están llevando, esas cuatro patas han creado un hombre indiferente a cualquier cosa. De espalda a la realidad, se podría decir. Y por eso yo me declaro una militante por la humanidad y por la transformación del hombre en pro del hombre. Qué bueno. Marjorie, ¿qué te falta por hacer a nivel personal y profesional? A nivel personal, de la realización que todas queremos, ¿verdad? Ya hay que hacer una familia, hay que buscar un hogar, ese compañero, ¿verdad? Claro. Y ¿cuántos hijos quieres tener? Mira, en este momento yo creo que ya yo tengo una hija que nació en mi corazón. Yo tengo 22. Yo me asusté porque yo dije, espérame, ¿cuándo? Pero no me di cuenta. Exacto, pero me he acercado mucho a la reflexión, a la espiritualidad y con Dios. Y yo me hacía esa pregunta, le hacía la pregunta a Dios, ¿yo voy a tener hijos, no voy a tener hijos? Ponlo en mi corazón. Y en esa oración yo sentí, en esa reflexión profunda, que los 22 años que yo tengo, cuidando a mi madre en su condición, me ha permitido que ella nazca en mi corazón. Entonces yo tengo el privilegio, el alto honor de darle la dignidad y el respeto y mostrarle la gratitud a una mujer que me lo dio todo, no solo la vida, es que me dio más. Entonces yo la he parido en mi corazón, ha nacido en mí y además de su hija soy su madre. Y si Dios me regala hijos biológicos, pues bienvenidos los que lleguen. ¿Y si llegan biológicos, cuánto te gustaría tener? Yo creo que para poder hacer un buen trabajo, dos es un pueblo. Dos sola. Es un pueblo. No está bien, la parejita, una hembra y un varón. Uno está bien. ¿Y profesional? Llevar a Omisiones Calculadas y a Estudio M a 1.000 millones de personas en 10 años que hablan español. Hay 600 millones de hispanohablantes influenciando a 400 millones que son de habla anglosajona o de otras lenguas que han aprendido por contacto. Entonces quiero llevar este mensaje de que las ideas transforman, de esa militancia por la humanidad y que todavía podemos ser mejores a través de Omisiones Calculadas. Amén. Un sueño por lograr, para finalizar. Ese un es mi sueño. No, pero no, tiene que ver otro sueño, que desde niña tú tal vez te imaginaste y que todavía no has logrado. Aparte de formar tu hogar, tu familia. Yo creo que ya te lo he dicho todo. Sí, no falta nada. No. Nadita. No sé, yo soy una persona que estoy agradecida de lo que tengo ya. Tener paz. Creo que también llega un momento donde cuando todo esto se complete, también quiero diseñar mi retiro joven. Sí, yo sueño eso, retirarme joven, porque estos 10 años son de mucho trabajo para poder llevar esos proyectos y retirarme para escribir mis poemas, mis libros que están pendientes. Sí. Es chulo. Quiero terminar mi vida escribiendo. Qué bueno. Marjorie, muchísimas gracias por permitirnos conocerte un poco más desde aquí, de este Perfiles. Gracias a ti. La mujer es una mujer brillante, preparada, hermosa. Gracias. Y que yo sé que desde lo que estás haciendo aportas al país, pero sobre todo la hija como eres. Es una hija, señores, indiscutiblemente dedicada a su madre en todo el sentido de la palabra. Y la has honrado y yo sé que ella se siente sumamente orgullosa de ti. Yo creo que esa es tu mayor cualidad y siempre te lo he dicho. Yo creo, Lorena, que es algo en lo que tú y yo nos hemos identificado, porque en momentos muy especiales para ti, emocionalmente fuertes,
aunque no fue físicamente, pero pudimos hablar. Sí, claro que y yo sentía que me abrazabas en ese momento y yo te abrazaba. Amén. A través de las redes, ¿no? Donde pudimos hacerlo. Pero yo admiro eso de ti. Admiro la mujer que veo hoy. Wow, gracias. Desde aquellos años donde te conocí. Ay, cállate. Para mí, honestamente, tú me conoces desde las aulas. No elogio por elogiar. Eso no es parte de mi personalidad. Gracias, Marjorie. Pero verte evolucionar, transformarte, tener una propia voz, Amén. hacer uso de tu imagen, que eres hermosísima también. Gracias. Para transformar a través de los medios. Yo creo que me hace sentir plena, orgullosa y feliz de encontrarme en este camino que se llama Vida Contigo. Amén, Marjorie, gracias de verdad por haber estado aquí, por esas hermosas palabras, más de una mujer como tú. De verdad que sí. Gracias. Te veo pronto por aquí. Cuando tú quieras. Y a ustedes vamos a una breve pausa, retornamos en breve. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana, la abogada Marjorie Félix. Señores, qué historia tan hermosa. Yo sé que muchos de ustedes desconocían quién estaba detrás de esa mujer, para que ustedes vean que no importa la humildad, no importa tal vez que te digan que no puedes lograr tus sueños, sí puedes hacerlo con disciplina, enfocándote y sobre todo trabajando duro como lo hizo Marjorie. Yo le deseo a ella todo lo mejor y yo sé que el cielo es el límite para ella. Así es que de esta manera, pues, yo quiero felicitar a esta gran amiga por esta hermosa labor que está haciendo a nivel político, pero también en los medios de comunicación. No antes, quiero despedirme dejándole a ustedes esta reflexión. Y está en Colosenses 3, del 22 al 24. Dice así brevemente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que para que ustedes vean que yo sé que tenemos los trabajos, tenemos nuestras ocupaciones, pero siempre y cuando tenemos que hacer las cosas primero para agradar a Dios, no tanto al hombre. Claro, hay que respetar a personas, ¿verdad?, que nos dan el empleo, esas personas que realmente nos rigen en una empresa, pero siempre y cuando haciendo las cosas correctas primero para Dios, porque cualquier proceso, cualquier situación, ustedes saben que de la mano de Dios siempre vamos a seguir fortalecidos y victoriosos. Y ahora sí, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Yo espero que hayan disfrutado del perfil de esta semana. Hasta la próxima semana.